vamos inmediatamente con el comentario de José La Luz. Buenos días, José, adelante. Buenos días, Julio. Buenos días a ti, a mi compañera y a mis compañeros. Buenos días a la audiencia del programa. Varias cosas hoy, pero antes yo quiero expresar mi solidaridad y la del programa con la comunidad de mexicanos que viven en República Dominicana por el lamentable accidente de tren, de metro, que ocurrió en México y que hasta ahora, déjame ver la última actualización del tema, 23 personas fallecidas, 70 personas heridas y 7 de los heridos en un estado de suma gravedad por la caída de un vagón del metro ante el fallo de un tramo de un puente en Ciudad de México. Esta es una noticia que todavía está evolucionando y vamos en el programa a seguir actualizando a nuestra audiencia de lo que está pasando. Lamentable, eso puede ser un accidente, pero también puede ser un descuido de mantenimiento de infraestructura, y ya eso es un valor del desarrollo. Los pobres tenemos la cultura, en términos de países institucionales, de invertir en obras de infraestructura, pero no invertimos en mantenimiento. Y si no invertimos en mantenimiento, no estamos cuidando la inversión. En la República Dominicana nosotros no tenemos presupuesto para el mantenimiento de infraestructura pública. Entonces tenemos que vivir con los dedos cruzados, porque no sabemos cuándo esa falta de mantenimiento va a provocar una catástrofe. No se hacen estudios de la viabilidad de las obras de infraestructura para saber dónde hay que invertir para que no se deterioren, definitivamente. Y en México esto puede ser un accidente, pero también puede ser una falta de liderazgo en materia de mantenimiento de obra, una irresponsabilidad, porque fue que se cayó un puente por donde estaba pasando el metro en Ciudad de México y ya hay 23 muertos y 70 heridos. Entonces, vamos a seguir en los temas con una información que sacudió al mundo en el día de ayer. Que fue el anuncio de divorcio de Bill Gates y Melinda. Yo no quiero decir Melinda Gates. No lo quiero decir. ¿Por qué? Porque ella tiene su nombre. En la cultura machista norteamericana, de donde nosotros heredamos el 80% de lo que somos, el resto del 20% lo heredamos de los españoles. Lamentablemente de una época española muy atrasada. Por eso, entre otras razones, en América Latina no hay un solo país desarrollado. El país con los indicadores de desarrollo más altos de América Latina es Puerto Rico. No tiene soberanía, pero tiene los indicadores de desarrollo más altos de América Latina. Entonces, una expresión de esa cultura machista, tanto española como norteamericana, es que cuando la mujer se casa, pierde su apellido. Y yo he hecho dinámica aquí con los muchachos, y cuando debatía con Agustín Laje el tema, 3 temas de la mujer, como era el tema de la ideología de género, el aborto y la violencia contra la mujer, yo le pregunté a Laje cuál es el apellido de Michelle Obama, y yo lo había hecho esa dinámica aquí, y no me supo decir. Ahí en ese momento yo dije, lo tengo, porque esto tú tienes que tener una visión amplia de este tema, de por qué la mujer es tan sacrificada en este proceso de evolución de la humanidad. Y tiene que ver con el bipedismo, tiene que ver con la economía y los patrones culturales que surgieron inmediatamente después del bipedismo. Esa es mi conclusión fundamental. ¿Y cómo se expresa esto ahora?
Bueno, realmente el nombre de Melinda es Melinda Ann French. Melinda Ann French. Y Melinda estaba casada con Bill Gates. Ella es economista y es informática. Bill Gates es informático. Y los dos, después de 27 años de casados, en el día de ayer, anunciaron su separación amigable. La causa es muy difícil de establecer todavía, pero en Estados Unidos, en el mundo entero se sabe todo poco a poco. Ahorita ellos mismos lo dicen. Entonces, imagínense ustedes, Bill Gates, con más de 100.000 millones de dólares, es uno de los tipos más ricos del mundo, y ese matrimonio de 27 años, aunque ya se casaron cuando ambos estaban realizados económicamente, porque ya en el 1900, a ver, en el 1993, 94, cuando ellos se casaron, ya Bill Gates era uno de los tipos más ricos del mundo, con Microsoft y con el sistema operativo de Windows. Ya era uno de los tipos más ricos del mundo en los 90. Ya había hecho, creo que el rescate, pues no lo recuerdo bien ahora, pero ya era uno de los tipos más ricos del mundo. Quizás se casaron con separación de bienes, pero como decía alguien en Twitter, que yo lo celebré muchísimo y lo reposteé, a los dominicanos nos encanta contar cuarto ajeno. Y el caso de Bill Gates y Melinda Ann French, entonces el dinero no es un problema. Ellos juntos compartían la gestión, la dirección de la fundación Bill y Melinda, que están trabajando no solamente con el tema de la vacuna, están trabajando con muchísimos proyectos aperísimos. Entren al blog de Bill Gates, que ese es uno de los blogs más interesantes que hay, más instructivos, más importantes. Y ahí ustedes pueden ver todos los proyectos que ellos están llevando a cabo, como por ejemplo los mosquitos transgénicos. Los mosquitos transgénicos que no se van a reproducir, que se van a poner en ecosistemas para impedir la reproducción de los mosquitos como la Aedes aegypti, que es tan perjudicial para la salud de los seres humanos, porque transmite como 4 o 5 enfermedades, incluyendo la chikungunya y el dengue, por ejemplo. Ellos están trabajando con un mosquito transgénico. El proyecto de los inodoros que producen una composta seca con los residuos humanos. ¿Para qué? Para las comunidades que no tienen sistema de drenaje pluvial, ni alcantarillado, ni de agua servida, sistema de agua servida. Eso lo está haciendo la fundación Bill y Melinda. Tienen muchísimos proyectos interesantes. Ellos han dicho en un comunicado que ellos van a seguir cooperando en la fundación, pero que ya no pueden seguir juntos, creciendo juntos como pareja. Y ahí está la palabra pareja. O sea, como matrimonio ya no funciona, pero como filántropos sí, porque tienen demasiado dinero. Y habría que ver entonces lo que va a pasar en esa relación. Hay otro caso que se produjo hace un año y pico, que fue el de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, porque ya dejó su puesto como ejecutivo principal. Jeff Bezos se divorció de Mackenzie Scott. Mackenzie Scott, una escritora. Juntos formaron Amazon cuando era una librería virtual. Todavía no vendía comida de perro, ni Pampers, ni nada de eso. Era una librería virtual. Amazon a principios de los 90. Y Mackenzie Scott y Jeff Bezos se casaron. Cuando se divorciaron, creo que fue a principios del año pasado, a ella le tocaban el 12% de las acciones de Amazon y la convertían en una de las mujeres más ricas del mundo automáticamente. Y ella permitió que Jeff Bezos se quedara representando una parte de sus acciones para que no perdiera el control del comité ejecutivo, de la dirección de Amazon. Pero Mackenzie se convirtió en una de las mujeres más poderosas del mundo económicamente, según la lista de Forbes. El año pasado, a propósito de la pandemia, regaló más de $4,000 millones. Más de $4,000 millones. Tanto en el caso de Mackenzie como de Melinda, Mackenzie Scott y Melinda Ann French, son mujeres trabajadoras, no son floreros,
no son mujeres que andan posteando carteras de $5,000 en Instagram sin saber de dónde salió el dinero para comprarla. No, no, no. Son mujeres geniales desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista del trabajo. Y por eso es una pena que cuando se casan pierden sus nombres por la cultura machista que domina la humanidad occidental y que heredamos ese patrón de los griegos, de los romanos y de la religión, cuando lamentablemente para la mujer, no para ellos, lamentablemente la religión católica se unió con los romanos y empezó a reproducir una mayoría de sus vicios institucionales, entre ellos esa persecución innecesaria de la mujer a través de la historia. Por último, el caso de El Salvador. El caso de El Salvador. En El Salvador hay una situación que está llamando la atención del mundo entero porque el partido de Nayib Bukele ganó las elecciones congresionales en El Salvador y ahora tiene el control, tiene 60 de 80 escaños, 60 y pico de 80 y pico. Y entonces eso ha generado que el partido de Nayib Bukele esté utilizando el control que tiene del Congreso salvadoreño para redefinir las altas cortes y el Ministerio Público. Y se produjeron entonces remociones de el fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, y de Marina Marenco, es magistrada de la Sala Constitucional de la Suprema Corte salvadoreña. Y el mundo ha empezado a criticar eso, porque ¿cómo es posible que Nayib Bukele esté sustituyendo o inmiscuyéndose en la separación de los poderes? Bueno, Nayib Bukele no le prometió a nadie un modelo de continuidad de El Salvador. Prometió un modelo de ruptura y eso es lo que está haciendo, un modelo de ruptura. Está haciendo cosas distintas y dentro del marco democrático, porque él no lo había hecho antes. ¿Por qué? Porque no podía hacerlo. Porque no tenía la representación de la sociedad, no tenía la representación del pueblo. Producto de su buena gestión, entonces el pueblo le da el control también del Congreso, además del Ejecutivo. Y el Poder Judicial es un poder delegado, es un poder político, tanto aquí como allá. Aquí la sociedad no vota por los jueces, no. La sociedad vota por los políticos y los políticos entonces delegan en los jueces parte de ese poder de representación que le da la sociedad. Entonces eso es lo que pasó en El Salvador. La sociedad le dio el poder de representación a Nayib Bukele y él lo está usando y lo está utilizando dentro del marco democrático y todos los jueces ahora están renunciando porque saben que se van, porque lo van a quitar. ¿Y qué pasa en El Salvador? Bueno, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, porque yo le mantengo José, si Luis Abinader tomara el control que tiene y de repente destituye al Tribunal Constitucional fuera del procedimiento, fuera de la norma, ¿qué pasaría ahí? Porque, bueno, fuera de la norma no puede ser. Bueno, pues tiene que hacerlo dentro de la norma. Eso es lo que ha ocurrido ahí. Bueno, pero eso es lo que ha ocurrido ahí. Lo que ha ocurrido en El Salvador. Y por eso el propio Tribunal Constitucional, el propio Supremo lo ha considerado inconstitucional. Por eso Estados Unidos, el Departamento de Estado, también se ha pronunciado en contra de eso. Y todo el mundo se ha pronunciado en contra de eso. Bueno, pero yo no entiendo eso porque ese país es soberano. Estados Unidos, Donald Trump mandó invadir el Congreso y nadie lo llamó. ¿Por qué hay que llamar a Bukele? ¿Por qué el Departamento de Estado tiene que llamar a Bukele? Hay un documento, pero perdóname. No, lo que pasa es que Bukele tú puedes decir que Barack Obama mandó invadir a Siria, entonces, a Libia. O a Honduras, si tú quieres, o a Honduras, qué sé yo. Pero Trump no mandó a invadir el Congreso, no hay un documento. No lo mandó a invadir, fuiste tú que lo mandaste a invadir ese día, ¿verdad? No, yo no fui. Fuiste tú que dijiste luchen hasta el final, o fui yo, o fue él.
Eso fueron unas declaraciones políticas, José. Declaraciones No hubo políticas. invasión al Congreso. Mira dónde llegó. Invasión al Congreso es lo que hizo, por ejemplo, Bueno. lo que hizo Fujimori, que disolvió el Congreso. Pues adelante, bueno, pero lo que está haciendo Nayib Bukele es lo que hizo Chávez. Es lo siguiente. Él tiene la mayoría absoluta, no relativa ni simple, absoluta en el Congreso, y él está decidiendo el proceso allá. Yo honestamente no tengo las herramientas para decirte a ti si eso es inconstitucional o no, porque yo tendría que meterme en un estudio de la Constitución, que son muy interpretativos esos estudios. Son muy interpretativos. Ayer aquí decía Servio Tulio, la Suprema Corte de Justicia puede modificar la Constitución. Y yo digo, ¿qué? No, porque la Constitución dominicana dice que solamente se puede modificar por el Congreso, pero él decía que se puede modificar. Y es muy interpretativo esto, de los poderes y de los límites constitucionales. Pero porque él lo diga no es así. Pero yo no me puedo meter en ese debate ahora. Lo que yo sé es lo siguiente. Es lo siguiente. Todo el mundo ha escuchado la canción de Rubén Blades, ¿verdad? El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. No, no es el Padre Antonio. Eso era una forma de Rubén Blades ponerle un nombre ficticio al padre Arnulfo Romero para no buscarse problemas con los escuadrones de la muerte salvadoreños cuando él fuera a tocar a Centroamérica. Ojalá un día nosotros poder entrevistar a Rubén Blades. Vamos a escribirle por su cuenta para que nos dé una entrevista y nos explique en qué él se inspiró para escribir la canción El Padre Antonio y su monaguillo Andrés. Lo que pasa es que en El Salvador habían escuadrones de la muerte apoyados por Estados Unidos. Apoyados por Estados Unidos, esa Fundación Arena, desde Aguizón. Solamente hay 2 presos y mataron más de 80,000 personas en 20 años. Oigan lo que estoy diciendo, ¿eh? Oigan lo que yo estoy diciendo por aquí. La derecha, analfabeta y medieval, y conejillo de India de Estados Unidos en la Guerra Fría, mató más de 80,000 personas en El Salvador. Y solamente hay 2 presos. ¿Y saben por qué? Porque eso que dirigían el control de ese Tribunal Constitucional y de la Sala de los Constitucionales en la Suprema, y ese Congreso que estaba anterior a este, aprobaban leyes de amnistía. ¿Y quién te ha dicho que ellos pertenecían a esos grupos de izquierda en un país, a esos grupos de derecha, en un país que tiene varios periodos, incluso gobernado por gente de la izquierda, donde el Frente Farabundo no gobernado, no vino Funes. Bueno, vale, pero todo el que se murió, que se robó los cuartos del huracán, de Taiwán. No necesariamente corresponde a eso. Julio, El Salvador es un laboratorio de Estados Unidos, okay, del departamento. Pero lo que te digo es que esa gente no necesariamente provienen de esos grupos de arena. No, yo lo que estoy diciendo es que las leyes de amnistía del Salvador han impedido que se conozca siquiera la realidad de todas las agresiones a los derechos humanos, de asesinatos en masa de empresarios, de religiosos, de comunitarios, de sindicalistas, de políticos, de jóvenes. Entonces, lo que está haciendo Bukele es haciendo las cosas distintas que él prometió que iba a hacer. Entonces, él no prometió continuidad. Él no prometió que iba a dejar un Congreso ahí para que legitimara todos los disparates que tienen a El Salvador como uno de los últimos países de América Latina en indicadores sociales. Hay que dejarlo que él ejecute su programa, siempre y cuando lo haga dentro del marco democrático, porque no fue con un decreto que Bukele quitó a esos fiscales y a esos jueces. Fue el Congreso que lo hizo, el primer poder del Estado. ¿O no es el Congreso aquí que está presionando para sustituir, que presionó para sustituir la Cámara de Cuentas? Fue el Congreso que lo hizo. Fue el Congreso. ¿Habían agotado su mandato? No lo habían agotado. No habían agotado. Entonces yo considero que la democracia, si tú descompones la palabra democracia, significa poder de la mayoría.
Y ese poder de la mayoría se ejerce a través de la representación. El pueblo sabe a quién le da su poder. El pueblo sabe a quién le da su poder de representación. Se lo dio a Nayib Bukele. ¿Y qué está haciendo él? Usándolo. Esa representación tú sabes que tiene límites constitucionales. Y, bueno, que hay una separación de poderes, y el Poder Judicial en todas partes tiene sus mecanismos de elección. Bueno, el Poder Judicial es un poder delegado porque nadie vota por los jueces. El poder que tienen los jueces se lo dan los políticos. Bueno, pero están los mecanismos que no se pueden, que hay que respetarlo. Pero ¿y qué hacemos con lo otro que yo acabo de decir? Pero lo otro no tiene ¿Qué hacemos que ver con esa sociedad? Lo otro no tiene con que esa ver nada sociedad con que eso. le han matado todos sus miembros. Pero tú no lo vas a corregir así. Olvídate que tú no vas a corregir así. Bueno, pero tampoco lo juzguemos a priori. Tú no vas a corregir nada diciéndole un día a un partido político, levanta la mano y hagamos esto. Es decir, una gente que tampoco busque cierto consenso y respete los contrapesos, no creo que vaya a cambiar nada. Pero Julio, consenso y contrapeso, ¿para qué? ¿Para pobreza y para violencia? Bueno, pues entonces no lo respete. Eso no ha funcionado. Entonces es una dictadura. No, es una democracia porque el pueblo que le está dando el poder no puede serlo porque si tú no respetas el orden institucional, la juridicidad de un país. No, es que todo se ha hecho dentro del orden institucional. Bueno, nada más lo opinas tú porque no ha opinado nadie apoyándolo a él. En el plano internacional, nadie lo ha apoyado a él. Bueno, te voy a decir una cosa. No lo van a apoyar por lo que significa esa cultura salvadoreña para esos países. Es que El Salvador es un laboratorio, igual que Honduras, señores. Es un laboratorio norteamericano, donde los norteamericanos hacían lo que le daba su gana. De ahí es que viene la cultura, de esas zonas que viene la cultura de países bananeros. José. Sí. De esas zonas que viene la cultura y el proyecto de países bananeros. Yo que creo como tú en una parte. José, tú, oye, Julio, pienso como José en una parte. ¿Qué yo creo? Los países tienen que definir sus propios objetivos políticos de acuerdo a sus intereses, no de acuerdo a normas que otros les planteen. Y definitivamente el modelo democrático salvadoreño no estaba funcionando. No sirve. Él se le viene cuestionando. Ahora va a funcionar. Por la forma en la que manejó el tema de las maras. Si no era de esa forma, ese país no había forma de pacificarlo. Nos fuimos. Bueno, entonces nada, nos fuimos. Mañana seguimos el debate. Ok, cambio fuera.